Buenas tardes, soy Paola Valencia y les voy a presentar mi parte del trabajo de la tarea número 4. Yo trabajo en el grupo número 5 del curso de revisor BIM MIMBU 2020. Nosotros elegimos como documento de referencia la solicitud de información BIM para el llamado extraordinario de S19 para Villa Panamericana, etapas de diseño y construcción. Y en particular, la parte que me correspondió del trabajo es referirme a los contenidos de las últimas tres etapas, que es proceso de BIM, alcances BIM y entregables BIM. Con respecto a procesos BIM, lo que se solicita es explicar, ¿cierto?, cómo se evalúan estos puntos de la solicitud de información, en particular, cómo se evalúan, eh, o sea, cómo se explica, perdón, los procesos BIM al revisar el proyecto y también la descripción de este proyecto en forma gráfica y cómo se identifican los actores y sus roles. Primero aclarar que los procesos son partes de un proyecto y en el caso del MIMBU corresponderían a las etapas de los programas, ¿ya? En el caso del programa del DC19 y en particular en la solicitud de información de BIM, del llamado DC19 para Villa Panamericana, se definen como etapas del proceso, en particular que se van a evaluar, es selección del llamado, obtención de permisos y construcción. Estas son tres etapas de las 6 etapas que cuenta hoy día el programa. Y para poder evaluar posteriormente los roles, identificar actores y roles en los procesos, se debe trabajar con el plan de ejecución BIM, revisar el plan de ejecución BIM y en particular la ficha B3, que se denomina recursos de los equipos y que describen los recursos tecnológicos y de personal requeridos para cada uso BIM. Con respecto a los alcances BIM, piden revisar la descripción del proceso de revisión, tanto del estado de avance de información, como los niveles de información, como también los tipos de información. Para poder revisar el estado de avance de información, es necesario ir a la ficha C2 de la matriz, que se denomina EAIM, de modelos, del plan de ejecución BIM, y revisar lo declarado por el oferente. Para poder revisar los niveles de información, se debe trabajar con los estados de avance de la información de los modelos y en particular con la tabla 10 de niveles de información del estado de avance del estándar de BIM de proyectos públicos, la página 64-65. Con respecto a los tipos de información, que estos agrupan la información de los parámetros, ¿cierto?, de información de los elementos y que a su vez se señalan en qué nivel de información vienen estos tipos de información, se deben evaluar en las fichas de las entidades de la matriz de información de entidades del plan de ejecución BIM y en particular se tiene que revisar en el modelo al seleccionar cada uno de los elementos, se debe revisar en sus propiedades cuál es su nivel de información y qué tipo de información está entregando. Para poder ver los entregables, se pide la descripción del proceso de revisión, ¿cierto? Donde se solicita revisar los autores, responsables, la relación con los usos BIM. Esto, para poder revisar esto, se debe ir a la ficha BES3 de recursos de equipo, donde se describen los recursos tecnológicos y de personal requerido para cada uso BIM. En particular, para las entregas los entregables solicitados en este llamado, se solicitan para la etapa de selección de llamado 9 documentos, entre los que existen los planos, existen cortes, elevaciones, especificaciones técnicas y cuadros de superficie y de puertas. Pero para la etapa de obtención de permisos se pide además otra información, que se piden informes referidos a la memoria del proyecto, memoria de cálculo y especialidades, más un informe de comentarios sobre las revisiones del proyecto. Y además se pide un listado de programa arquitectónico, de equipamiento, mobiliario, planimetrías, especificaciones técnicas de arquitectura, cálculo y especialidades. Y para la etapa de construcción se solicitan informes, listados de antecedentes, como lo mencionamos antes, ahora más vinculados a los productos y a los fabricantes, para tener la claridad de su información para su posterior gestión, y los planos as-built de arquitectura, pero también de especialidades,
donde estaría agua potable, alcantarillado, aguas, lluvia, instalación eléctrica, corrientes débiles, seguridad contra incendios, climatización y proyecto basura. Y el objetivo de esta información es poder hacer una gestión posterior de esta información durante la operación. Muchas gracias.